Allí donde tengo el dedo ahora dice libertad para ser libres. Y algunos se preguntarán, ¿qué es eso, no? Déjenme tener simplemente el dato exacto. Pero el otro día alguien además me dijo, me reclamaba que el Partido Socialista Obrero Español había sido parte de la Tercera Internacional de Lenin. Y no lo fue nunca. La cuestión es esta, es una historia interesante que cuento porque me interesa llegar al final. Evidentemente, cuando el socialismo estaba dominado por el pensamiento de Marx, todos los partidos eran más o menos marxistas, simplemente que había los socialistas revolucionarios o los marxistas revolucionarios y los socialdemócratas que decían que no era necesario tomar el poder por las armas y pasar a cuchillo a la mitad de la población, sino que se podían lograr los cambios necesarios para lograr la justicia para las clases más desfavorecidas por medio de la democracia, que la democracia es una herramienta de cambio y una herramienta de transformación. Lenin decide convocar la Tercera Internacional en 1919. En marzo de 1919 arma la Primera Internacional, la Tercera Internacional, y convoca a los partidos socialistas y comunistas del mundo a la reunión de la Internacional para que sean parte de la Internacional y sigan las directrices de Lenin como pensador fundamental de la revolución y de toda forma de socialismo. Y a quien es enviado por el Partido Socialista, por Pablo Iglesias Pose, el verdadero Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, es Fernando de los Ríos. Y Fernando de los Ríos se entrevista con Lenin. Lenin quiere que España, que la izquierda española, esté en la Tercera Internacional. Y Fernando de los Ríos habla largamente con Lenin, y Lenin le cuenta de las maravillas que están haciendo en la Unión Soviética, y la industrialización, y el bienestar económico y tal. Y en un momento dado, Fernando de los Ríos le pregunta, bueno, pero ¿y la libertad para cuándo? Porque evidentemente estábamos en la dictadura del proletariado y en momentos no me acuerdo si era el terror rojo o estaba por desatarse el terror rojo. ¿La libertad para cuándo? Y Lenin preguntó, estoy glosando, nadie tiene la transcripción, esto se ha contado. Lenin le pregunta, bueno, ¿y libertad para qué? No, si ya tienes todo lo que te ofrece la revolución, ¿para qué quieres libertad? Y Fernando de los Ríos le responde esto, libertad para ser libres. La decisión del PSOE en ese momento fue en unirse a la Tercera Internacional y eso hizo que parte del partido formara el Partido Comunista Español. Los chicos del Partido Comunista Español son chicos de una decisión del Partido Socialista Obrero Español que decidieron que ellos querían estar con Lenin y fueron parte de la Tercera Internacional. Y el Partido Socialista Obrero Español siempre siguió creyendo en la democracia como una forma de lograr los cambios que consideramos que son necesarios para la justicia, la libertad, la dignidad y los derechos de todos, incluidos aquellos con los que no estamos de acuerdo, cosa que no entienden mucho los que dan la vida ajena por sus ideas.